Estamos viendo que en el huerto Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero nos dio un libre albedrío y nos dio a elegir. Y puso a Adán hombre, a Adán mujer, los puso en el huerto y les puso dos árboles en el medio. En el huerto los llenó de árboles, ya veíamos que ellos debían comer libremente, pero la decisión estaba en ellos si comían o no comían. Y ellos decidían todos los días si comían del árbol de la vida o si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, ya vimos la historia de que llegó la serpiente. Dios les encargó ciertas cosas, les encargó 4 cosas de las cuales no hicieron ninguna. Y entonces dejaron que la serpiente entrara y tuviera una conversación con Adán mujer. Y ahí fue cubierta su voluntad. Y vemos desde que ahí estamos nosotros por herencia, arrastrando, como le llaman comúnmente, el pecado original. Y vemos que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. En esta parte está en Salmos, lo hemos visto varias veces, en donde dice, en maldad me creó mi madre, yo nací en maldad, traigo ese pecado natural, traigo ese pecado original. Entonces de ahí se deriva en que nosotros somos pecadores por nacimiento y somos pecadores por elección, porque nosotros diario tomamos una elección hacia dónde vamos. Entonces nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios o está sujeta a la voluntad de Satanás. Cuando conocemos de Jesús y lo invitamos a un hombre nuevo, nuestra voluntad está sujeta a Jesús. Pero ese hombre viejo, esa naturaleza pecaminosa, todo lo que está ahí, les decía que hay, que es donde está el odio, las tinieblas y la muerte, toda la basura que hay dentro de nosotros, esa voluntad está sujeta al enemigo, al diablo. Y lo veíamos ahí en 2 Tesalonicenses. Eh, nosotros debemos de empezar a decidir eh, qué es lo que, hacia dónde debemos inclinar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos. Decía una canción ahí, tú pídele a Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. Bueno, ¿cuáles deseos? ¿Por qué a veces le pedimos a Dios muchas cosas y no funcionan? O sea, no nos las dan. O sea, ¿por qué a veces le rogamos a Dios por algo y no lo obtenemos? Si dice que todo lo que pidas en mi nombre te será dado. O sea, entonces, ¿qué dirás? ¿La Biblia se contradice o qué está pasando? O sea, su palabra no es demasiado potente como para que no me dé lo que yo le estoy pidiendo. Bueno, pues dice, todo lo que pidas en mi nombre, y esta parte se las he platicado mucho. Nombre quiere decir naturaleza, quiere decir esencia, quiere decir carácter. ¿En qué nombre debemos de pedir las cosas? ¿Desde qué corazón? ¿Del hombre nuevo o del hombre viejo? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Si nosotros echamos mano de nuestro hombre nuevo, donde decía Pablo, pues tenemos un tesoro. ¿De dónde echamos manos? ¿Del tesoro del hombre bueno o del tesoro del hombre malo, del hombre viejo? Muchas veces queremos cosas en nuestra vida que pasen de forma inmediata. Y a veces son deseos personales, son sueños personales. Y Dios sabe que a veces esos sueños personales no nos van a ayudar para seguir un caminar enfrente de Dios, para que podamos fluir en su presencia. Hay cosas que nos estorban en nuestra vida. Eh, Pueden ser cosas materiales o pueden ser cosas pues, no sé, puede ser salud, puede ser, a veces, ¿se acuerdan cuando Pablo decía que él tenía un aguijón, que Dios le había puesto un aguijón? Dice Pablo, yo sería perfecto, pero me falta algo. Y Dios ha puesto un aguijón, Dios ha puesto al diablo para que, yo lo veo así como para que le dé como unos golpecitos en la cabeza y que diga, oye, ubícate, ¿no? Entonces, dice Pablo, he orado 3 veces para que Jesús me quite este aguijón. Nadie sabe de qué aguijón está hablando Pablo. Y en prédicas anteriores les he dicho, pues que no debemos
ni estar buscando qué aguijón era el de Pablo. ¿Qué es lo que nos está mostrando Pablo? Debemos de buscar el aguijón en nosotros. Debemos nosotros ver hacia adentro y eso es lo que hace la palabra de Dios y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Cada, cada domingo que nos estamos reuniendo, ya sea por vía Zoom o ya sea presencialmente en la iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo cada día? Vamos a su palabra, vamos a esas aguas de vida, a ese manantial, a ese arroyo, a ese río. ¿Vamos para qué? No para que nos den una palmadita en la espalda y nos digan, vas bien, oye, porque hoy estás aquí, porque hoy prendiste tu teléfono y estás conectado en esto, vas bien. No es por ahí, sino más bien es pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, porque dice la palabra que no hay justo ni un uno, y el único justo es Jesús. ¿A qué debemos de ir a su palabra? Debemos ir a su palabra para que nos redarguya y nos muestre nuestra imperfección. Esta parte de mostrar nuestra imperfección muchas veces es contraproducente porque a veces vemos como el estándar de lo que Dios nos exige en su palabra y vemos ese estándar muy alto, o sea, lo vemos como muy inalcanzable, como que lo vemos muy lejos, como diciendo, eso no es para mí, o sea, yo traigo tantos sueños, yo traigo tantas cosas por hacer en mi vida que si empiezo a hacer lo que la palabra de Dios me indica, pues me voy a distraer de lo que realmente yo quiero en mi vida. Y efectivamente, esa parte donde nosotros llega ese desánimo, Pablo hablaba de ello, dice, es que en mi debilidad, donde me muestra Dios, en donde yo no puedo, Él me hace más fuerte. ¿Para qué? Para que no venga una atribución hacia mí en donde yo soy el que por mis obras estoy saliendo adelante. No, lo que busca Dios es quebrarnos. Dice que somos barros, Él es el alfarero y Él nos rompe. ¿Por qué nos rompe? Rompe la forma o la idea o la imagen que tenemos de nosotros mismos. Rompe la forma, la idea de la imagen que tenemos de las otras personas que deben de hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es que cuando vayamos a su palabra sea un espejo. Recuerden, les he platicado del lavacro en el tabernáculo. Eran hechos con espejitos. Espejos eran hojas de lámina de bronce muy pulidas y era la forma que usaban los espejos las mujeres en aquel entonces. Y de esa forma era hecho el lavacro. Y entonces el sumo sacerdote cuando iba y se lavaba las manos, lo que hacía es que se reflejaba él. ¿Qué es el agua? Es su palabra. ¿Qué es el agua? Es su nombre, su naturaleza. Es la parte que nosotros debemos ir adquiriendo. Y les mostraba el domingo pasado que esto es poco a poco, para que no desmayemos. Dice que poco a poco, para que todas las fieras no se vengan en contra de nosotros. Y ahí es donde nos quedamos el domingo pasado. ¿Qué son esas fieras? Y yo les mostraba que el caminar del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, el pueblo de Israel tuvo unas experiencias maravillosas. Dice la palabra de Dios que le fue dado conocer las maravillas de Dios al pueblo de Israel, mas a Moisés le dio a conocer sus caminos. No es lo mismo ver los milagros de Dios, que nos muestre los milagros de Dios, a que nos muestre su caminar, a que nos muestre su camino. No es lo mismo. ¿Cómo vamos identificando esas diferencias? Recuerden cuando Jesús en su ministerio de 3 años y medio, ¿qué es lo que hacía él con las masas? Dice que Jesús sanaba enfermos. En ese sanar enfermos estamos incluyendo que, ¿cómo se dice? Sacaba demonios. Dice que también predicaba y que también enseñaba. Eran los 3 ministerios de Jesús que hacía. Sanaba a las masas, predicaba, y lo podemos ver que también predicaba a las masas, pero enseñaba. ¿A quién les enseñaba? Ya les he platicado. La enseñanza era para sus discípulos.
Podemos decir apóstoles, pero los apóstoles eran 12, pero discípulos, él tenía más discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Es seguir a tu maestro, es todas las enseñanzas que él tiene para ti, es el preguntarle, Señor, esta parte no la entendí. Vas, en nuestra actualidad, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo les insisto mucho, hermanos, lean la Biblia, 5 minutos leanla, diario, no 5 minutos en la semana, 5 minutos diarios. Me podrás decir, es que no tengo tiempo, es que pues, la verdad es que no le entiendo, es que ¿cómo empiezo? Pues ¿cómo se empieza? Pues primero ábrela. Con que la abras primero 5 minutos, pon un reloj ahí al lado tuyo y 5 minutos, lee unos versículos. ¿Qué va a pasar al principio? Al principio vas a leer letras y no vas a entender ciertas cosas y eso puede llegar a desanimarte. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Y esa es la forma en donde debemos de combinar el leer la palabra y estar en oración con Él. Decirle, Señor, voy a leer tu palabra, por favor, muéstrame qué tienes el día de hoy para nosotros. Es como este día. Este día le estamos pidiendo esa porción, esa migaja de pan que nos dé ese maná del cielo que desciende. Dice, no nada más de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Padre. Sabían como a hojuelas con miel. Dice que su palabra es dulce, su palabra es agradable, aunque muchas veces su palabra nos empieza a corregir. Y el pueblo de Israel, en todo su caminar en el desierto, ellos estuvieron viendo maravillas de Dios, estuvieron viendo milagros de Dios, el ver cómo descendía fuego de lo alto y consumía a los animalitos, el ver cómo se movía la nube, el ver, les decía, ¿de dónde sacaban agua ellos? Dice la tradición judía que el agua de la roca, cuando salía de la roca, yo siempre me imaginaba como que salía un chorrito y que salía tantita agua del... Ah, he estado viendo que se ve como si tuviera pintada la uña, pero no, está haciendo un paréntesis, no está pintada la uña, sino traigo un golpe. No vayan a pensar que, mira qué moderno este predicador con uñas pintadas, no, traigo un golpe nada más. Perdón por el paréntesis. Es que cuando lo saco, como estoy viendo, la veo aquí, me distrae. Ah, cuando es el agua que salía de la roca, cuando la primera vez que Moisés va a la roca y le pega con la vara, es una representación de que cuando Jesús va a la cruz, ¿qué fue lo que pasó con su cuerpo? Fue golpeado y fue abierto. Y de ahí es donde empezó a salir su sangre redentora para nosotros. Ahí es donde Él empezó a pagar el precio por nosotros para nuestra salvación. Es una, todo lo que es físico, todo lo que es natural, es una explicación de lo espiritual. Todo lo que nosotros vemos aquí como normal, las lumbreras que hay en el cielo, es una explicación espiritual de todo lo que es su reino. Dice, así como se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Les decía yo que el que se haga tu voluntad aquí en la tierra no es en el mundo en sí, sino es la tierra de nuestro corazón, en nuestro propio mundo, nuestro propio gobierno, donde nosotros creemos que gobernamos y mandamos, en donde nosotros decidimos qué hacer. Ese es nuestro pequeño reino. Les decía, en este reino hay un castillo y hay un trono. Les decía, es el trono de esta persona que es el orgullo. Poco a poco vamos llegando a esa parte de quién está sentado ahí. Obviamente es el orgullo, pero vamos a ir desmenuzando qué es lo que está sentado ahí y cómo debe venir Jesús, como viene a habitar en nuestro corazón. Él nace en nuestro corazón como un bebé espiritual y Él debe ir creciendo y debe ir dominando esa tierra. ¿Recuerdan ese versículo que dice, y todo lo que pisare la planta de tus pies te será dado? Bueno, yo he pisado todo Querétaro y Querétaro no es mío. ¿Qué más quisiera yo ser dueño de Querétaro? Pero he andado recorriendo Querétaro y no es así. ¿Qué hay en eso? Es nuestra tierra, este corazón,
viejo hombre, este reino de oscuridad, de odio, de muerte, Jesús va a ir caminando dentro y va a ir gobernando, pero dice poco a poco, para que no todas las fieras se vayan contra ti. Y vamos a ir a este versículo donde dice las fieras, y es en Números 21:6. La vez pasada vimos Deuteronomio, pero vámonos a Números 21:6. ¿Cómo era esta vida sobrenatural con el pueblo de Israel? Recuerden que el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto no por ser el pueblo más poderoso de la tierra. Se supone que Dios pone ese pueblo porque es el pueblo más pequeño, es el pueblo más insignificante, es el pueblo más débil. Los saca de ser siervos, de ser ellos eran esclavos, eran siervos del faraón de Egipto. Entonces, si ellos eran un pueblo pequeño, dice que los saca de Egipto para que fueran ellos un pueblo, una nación, como una referencia a todas las naciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos fueran la luz, que ellos fueran el reflejo del nombre del Padre, del nombre del Hijo. Jesús les dijo a los fariseos, bueno, si creen en Moisés, entonces deben de creerme a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Qué es lo que escribió Moisés? Analicemos esta parte. ¿Qué es lo que escribió Moisés? Escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué pasa a reserva del primer libro, que es el Génesis? Pero también habla de Jesús en el Génesis, habla del árbol de la vida, habla del varón de Jehová de los ejércitos, todo eso está hablando de Jesús, está hablando del Hijo. El Padre siempre quiere dar a conocer al Hijo. Pero ¿qué escribió Moisés? Escribió a partir de Éxodo a Deuteronomio. Todo eso depende de la escritura del tabernáculo de Moisés. Si se pueden analizar, da una perfecta explicación del tabernáculo. 4 libros. Moisés escribió de mí. Y vemos en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en donde dice, tenemos sumo sacerdote, tenemos a ese tabernáculo perfecto, no hecho de manos de hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús es el tabernáculo perfecto. A eso se estaba refiriendo Jesús. Por eso es que hemos ido a estudiar el tabernáculo. En el momento en que nosotros estudiemos el tabernáculo, se abre la llave para entender toda la palabra de Dios. Ahí es donde vamos entendiendo todo. Y vamos a ver aquí Números 21. Y es donde da lo de la serpiente de bronce. Voy a leer de Números 21 a partir del 4 voy a leer. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí hay un detalle padrísimo. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice que ya habían pasado el Mar Rojo, ya habían hecho una experiencia de 3 días con Set. Llegaron a Mara, después de Mara fueron donde había 70 fuentes, no, 12 fuentes, un paraíso, había palmeras, había todo eso. Ahí reposaron y siguieron caminando hasta que llegaron al monte de Sinaí. Del monte de Sinaí, que ya iban avanzando, Dios los regresa otra vez cerca del Mar Rojo. O sea, los aleja del destino que es la tierra prometida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué a veces nos hace Dios recordar? El mar, la tribulación, los problemas, los retos. Dice que se encontraban desanimados el pueblo por el camino. Muchas veces nosotros en este caminar con Jesús nos encontramos desanimados o nos encontramos sin saber nuestra dirección, si estamos yendo correcto. ¿Por qué? Porque a veces vencemos en las ciertas batallas en el nombre de Jesús y a veces nos es muy sencillo librar ciertas batallas y nos sentimos
llenos del Espíritu, nos sentimos súper espirituales, nos sentimos, Señor, claro que sí, regresé a mi primer amor. De aquí, Señor, no me voy a salir, Señor, contigo al fin del mundo, Señor. Y hay otros días que te levantas y dices, Señor, no quiero orar. Señor, no me siento con ganas. Te sientes desanimado, te llegan ciertas noticias, te enteras de ciertas cosas que no están funcionando como tú quieres. ¿Y qué pasa? Te desanimas y dices, otra vez ves el mar. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro, que tenía la vista en Jesús? Iba caminando sobre el agua, quita la vista y dice que le puso atención al viento, le puso atención al viento y a la tromba, no tanto al mar, sino al viento, a la tromba, a los problemas, le puso atención a eso y entonces empezó a hundir y le dijo, Señor, sálvame. Hizo una oración rapidísima que dijo, Señor, sálvame. Es la oración más rápida que yo te recomiendo que puedas hacer. Cuando tú te sientas desanimado, cuando tú te sientas que no avanzas, cuando tú te sientas estancado, cuando tú te sientas con remordimiento, decir, Señor, es que yo insisto en caminar contigo, pero ¿por qué salen estos pensamientos? ¿O por qué contesté así, de esa manera, a esta persona? ¿Por qué lo ofendí? ¿Por qué hice esto si ya no lo hacía? En ese momento dile, Señor, sálvame. ¿Sálvame de qué? Hay dos salvaciones, si así lo pudiera yo llamar. Cuando nosotros llegamos por primera vez a Cristo, y lo aceptamos en nuestro corazón, ahí es por fe, en donde Jesús viene a habitar en nuestro corazón y nos salva ¿de qué? Y nos da una vida eterna que tenemos que vivir con Él en los cielos. Esa es una primera salvación, pero ¿por qué no buscamos? Jesús no nada más vino a eso, no nada más vino a darnos una vida eterna. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos de nosotros mismos, de lo que hay adentro de nuestro corazón, de toda esa naturaleza pecaminosa. Si no desmenuzamos lo que hay dentro de nosotros, nos va a costar trabajo entender la voluntad de Dios. Muchas veces, cosas que nos pasan, que nosotros creemos que son malas, son para bien, son una bendición. Dice, y todo obra para bien para todos aquellos que aman al Señor, para todos los que le aman. Ya les he mostrado que cuando nosotros tenemos ese hombre nuevo y es el hombre viejo, el hombre nuevo es es la parte que ama al Padre. Y el hombre viejo es todo lo que escuche del nombre de Jesús, lo rechaza. Ahorita se los voy a mostrar por qué. Porque es que hay una coraza en nosotros, hay un corazón de piedra a todo lo que se nombre como Jesús. Y hagan la prueba, experimenten cuando estén platicando con personas, mientras tú estés hablando de Dios con las personas. Sí, yo creo en Dios. Sí, Dios esto. Sí, Dios aquello. Pero el momento en que metes a la conversación a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios que se hizo hombre y que murió por ti y por mí y que resucitó de los muertos al tercer día y que nos da vida eterna, en ese momento la gente ya no te está siguiendo en la conversación de Dios. Hay un rechazo al nombre de Jesús, pero eso viene de adentro. Muchas veces le damos ese título al diablo o le damos ese título al mundo, en donde por culpa del mundo o por culpa del diablo, ¿se acuerdan cómo la mujer, bueno, cómo el hombre le contestó a Dios? Señor, esta mujer que me diste. Nunca reconoció que el error fue de él. Y la mujer, es que la serpiente tuvo la culpa, ¿no? Y después a la serpiente ni le preguntó, o sea, la serpiente estaba haciendo su chamba normal, ¿no? Dios no le preguntó a la serpiente, oye, ¿tú qué onda? ¿Por qué te viniste? La serpiente le iba a decir, pues por tu culpa, Señor, tú me mandaste. Muchas veces la serpiente está actuando bajo la voluntad de Dios, pero como cristianos no nos hace clic esa parte. Y te vamos a ver en Job cómo es que se hace clic en que el diablo es un siervo de Dios. Es una criatura, recuerda. Estuvimos viendo el río de vida y el río de engaño. Dios hizo a Lucifer como una criatura, no es Dios. El que hizo con mucho poder, sí, tiene mucho poder, no voy a hacer menos ese poder,
Pero, ¿qué es lo que hizo? Hizo una imitación de todo lo que Dios creó y todo lo ha imitado. Y entonces Él vino y sabía esa desnudez en nosotros y vino en la mujer y sembró esa semilla y cubrió nuestra voluntad y en ese momento le dimos autoridad al diablo sobre nosotros. Y vemos aquí en la parte donde Dios del Sinaí los regresa otra vez al Mar Rojo para que veamos nosotros nuestra situación. Una es, los problemas ahí siguen. Otra, has pasado por esos problemas, pero yo te he sacado adelante. Entonces, ¿dónde está tu duda? Que en el camino que resta de aquí a que llegues a Canaán, que llegues a la tierra prometida, ¿tú qué dudas de que yo te voy a seguir sosteniendo? Esa es la conversación de Dios con nosotros. Dice, en ese caminar es un camino de desierto, es un camino desolado, es un camino que sí vas en compañía con personas, con todo un pueblo, pero te sientes solo. Hablaba el domingo pasado con los jóvenes. Decían, tengan cuidado con este tipo de sentimientos. ¿Por qué? Porque los tenemos todos. Todos tenemos este tipo de sentimientos y es la forma de cómo cómo, cómo Dios quiere que nosotros venzamos o que podamos tener una victoria en su nombre, no en nosotros. Y esos sentimientos de opresión, esos sentimientos de depresión, esos sentimientos de que no servimos para nada, son voces internas y son voces externas. Es diablo Satanás que nos está atacando de frente, pero también ese leviatán que traemos dentro, esa naturaleza pecaminosa que traemos dentro, son esas voces que es el mar, están en nuestra mente y es donde Jesús llega y las calla, reprende al mar, reprende a los aires, reprende a los vientos y dice que viene gran bonanza. Esas grandes bonanzas no las vamos a conocer si no vamos a los pies de Jesús y nombramos y decimos, Señor, sálvame, sálvame de esto que hay adentro, que crezcas tú dentro de mí. A eso es lo que venimos. Este es nuestro caminar cristiano. Y dice Números 21:5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Se rebelaron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahí es donde el pueblo de Israel tuvo algo en contra de ese pan tan liviano, del maná. Es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y de entrada no queremos leerla, de entrada cuando no la entendemos o leemos algo que nos hizo sentido, que hizo un clic en algo que nosotros estamos haciendo mal. Y dices, no, 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 esto no es para mí, esto es para mi vecino, esto es para mi señora, esto es para tal, esto es para, pero nunca vemos que es para nosotros. Entonces es esa parte de rechazar ese pan. Es esa parte de, ¿por qué, Señor, estoy caminando aquí? Si antes de conocerte sí tenía mis problemas, pero no tenía yo un compromiso así contigo. Entonces, quiero regresarme a Egipto. Pero ya el pueblo de Israel estaba lejos, ya había pasado el Mar Muerto. Ya no hay forma de regresar, sino hay que avanzar. En este caminar o te estancas o seguimos caminando a la meta, como dijo Pablo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cada domingo que nos reunimos es estar aprendiendo de Jesús. Luego dice en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué ejemplo hay de aquí para nosotros? Uno, nosotros renegamos en contra de Dios y aquí esta parte están buscando a un interlocutor que es Moisés y que le dicen, ora tú al Señor, ora tú a Jehová, hemos pecado contra Él. Y eso es lo que hacemos, Señor, he pecado contra ti. Jesús, ayúdame, sálvame,
cúbreme con tu sangre, límpiame con tu sangre, limpia mi pecado, ayúdame. Ya no quiero seguir haciendo lo que hacía antes. Señor, ábreme tu palabra, ábreme el entendimiento, que tu Espíritu Santo redarguya mi corazón. ¿Qué es redarguir mi corazón? No es entristecerlo, porque el Espíritu Santo lo que nos trae es gozo. Simplemente yo lo interpretaría de esta manera, el redarguir nuestro corazón. Esa parte inconsciente, eso que no sabemos nosotros que estamos haciendo en contra de Dios, viene el Espíritu Santo y nos muestra. Voy a dar un ejemplo. Espero no ofender a personas, pero es el primer ejemplo que se me ocurre. Si yo soy un cristiano salvo y se supone que mi cuerpo es templo de Dios, y si yo todos los días, al amanecer y antes de dormirme, prendo un cigarro y lo tengo ya como una costumbre. En mí yo no lo veo que es un vicio, sino que para mí es una costumbre. Un cigarrito en la mañana. Un cigarrito antes de dormir. Un cigarrito después de comer. No sé si han encontrado algunas personas. Perdón si estoy ofendiendo a alguien. Pero esa forma de hacerlo y verlo normal, verlo natural, lo vemos en muchas personas y no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa cuando Dios te muestra? Dice, oye, ahí habito yo. Oye, por sentido común, si tú sigues haciendo eso, estás matando a tu cuerpo, estás matando el templo de Dios. Y ahí es cuando Dios te muestra y te redarguye, oye, eso está mal. Y Dios habla personalmente contigo y dice, dame eso, por favor. Y ahí es donde empiezan nosotros nuestras luchas internas. Y es por todo, sí, pero recuerda que el diablo es un imitador. ¿Saben dónde está esta parte del cigarro? Espero esto sirva a alguien. No sé por qué lo estoy diciendo, pero espero sirva. Diablo es un imitador de las cosas, de todo lo que hace Dios. Vámonos al tabernáculo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote todos los días? En la mañana tenía que hacer un holocausto. Tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Qué quiere decir derramamiento de sangre? Tenía que haber una expiación, un arrepentimiento, una cobertura a nuestros pecados, un ir y pedirle perdón a Dios. Se lavaba las manos, los pies y después entraba al lugar santo. ¿A qué? Con el fuego que había descendido a ese altar, a ese sacrificio, con el fuego santo, ese fuego lo llevaba al lugar santo e iba al mueble del incienso, al mueble de oro, al altar de oro. ¿Y qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Prendía incienso, quemaba incienso para que saliera humo. ¿Y qué es el humo? Las oraciones. ¿Qué es lo que hacía a diario el sumo sacerdote 2 veces al día? Orar. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros 2 veces al día? Mínimo, orar, quemar incienso. ¿Se dan cuenta dónde está la imitación del diablo? El momento del cigarro, ¿por qué hay una adicción a eso? ¿Por qué está quemando ese incienso? ¿Por qué está saliendo ese humo? ¿Por qué esa necesidad de levantarse y la necesidad de fumarse un cigarro? No sé, hermano, si usted algún día se ha levantado y siente que no puede salir de casa, no puede hacer sus actividades normales sin antes ir a hablar con Dios. Si todavía no has sentido eso, pídele a Dios que se lo dé. Es una experiencia muy bonita. Es una experiencia de dependencia a Dios, no una experiencia de dependencia a un cigarro. Todo lo natural explica lo espiritual y Satanás así es como imita las cosas y para distraernos, para mandarnos a otro lado. Bueno, fue un paréntesis complicado, no sé en dónde me metí, pero bueno. Y dice que Moisés hizo una serpiente de bronce. Siempre hemos calificado la serpiente como algo malo. Recuerden que Dios tiene una balanza, Dios es un Dios de equilibrio y Dios muestra tanto las cosas buenas, ya sea de un árbol, ya sea de una rama, ya sea de un animal. Y aquí en el tema de la serpiente estamos hablando de algo bueno,
luego en la palabra de Dios dice que Dios nos pide que seamos como la serpiente, que es astuta. ¿En qué parte nos pide que nosotros seamos astutos? Que no nos dejemos engañar por el enemigo, que no caigamos en esta parte de imitaciones, que no caigamos en esta parte de malos consejos, que seamos astutos. ¿Qué es ser astuto? ¿Qué es ser diligente? ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es ser con conocimiento, con entendimiento? ¿Qué es? Ir a la palabra de Dios. Esa es la parte. No, 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 Pedro, no me digas eso. Yo sé que es ser sabio, yo sé que es ser astuto, que hagas las cosas conforme tú quieras y pises a quien pises. Eso es ser sabio y astuto. No, eso es lo que el mundo dice. Pero, ¿qué es lo que nos enseña Dios? Nos enseña otros principios que van en contra de este mundo. ¿Dónde viene la conexión de esta serpiente que hizo Moisés y que le hizo en el bronce? Creo que viene, aquí tengo una concordancia que dice Juan 3:14. Déjenme ver si es esta. Juan 3:14. ¿Y sí? Sí es esta. Voy a leer desde el 13. Dice, nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo. ¿De quién está hablando? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde fue levantado Jesús para pagar por tus pecados y por mis pecados? En un madero. Vean desde cuándo el Padre está mostrando al Hijo. Vean desde cuándo está la profecía de que está dando al Hijo. Entonces, si nosotros que estamos mordidos, estamos contaminados con ese veneno de la serpiente, en esa naturaleza pecaminosa, en ese nuestro hombre viejo, al momento en que veamos la cruz, en el momento en que veamos el sacrificio de Jesús, en el momento en que veamos esa sangre que pagó por nuestros pecados, en ese momento seremos salvos. En ese momento somos librados de esa muerte eterna. Aquí está el principio. Recuerden, la palabra de Dios no son historias nada más, son principios que operan en la época de Moisés, que es 1400 años antes de Cristo. 1400 más 2020 son 3600 años después. Sigue estando vigente esta parte. El que nosotros veamos a Jesús en la cruz, que Él vino a morir por nuestros pecados. En ese momento somos salvos de este veneno, estas serpientes. Ahora me regreso al versículo 6. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Vuelvo a repetirlo. Dice, y Jehová, y dice ahí, envió. Jehová envió. No quiere decir que ellos iban caminando y se las encontraron. Jehová envió serpientes entre el pueblo. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 8:15. Deuteronomio 8:15, porque quiero explicarles qué eran estas serpientes. Voy a leer desde el 14. Deuteronomio 8:14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. También el pueblo de Israel estaba en contra, le dio la espalda a Dios por estaba reclamando de ese maná, de ese pan. Ellos decían un pan liviano, o sea, que no me sacia, no, eso no va con mi naturaleza, eso no me satisface. Yo quiero darle gusto a mi carne. Yo quiero carne, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo. En cambio, aquí en el versículo 15 dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Dice,
Y dice que todo esto lo hizo para probar al pueblo de Israel. Si vemos la palabra serpientes ardientes, ¿cómo se imaginan ustedes en lo natural una serpiente ardiente? Yo cuando leí la primera vez de la zarza que que estaba ardiendo y no se consumía, tengo perfectamente aquí esa imagen, me imagino la zarza, esa bola, pues las he visto cuando uno va hacia San Luis Potosí, hacia esa zona que es desértica. Uno ve esas bolas que se van formando, son unas ramitas que crecen, son como espinos o cardos, y después el aire mismo las quita porque no echan mucha raíz, las quitan y van rodando. Y en películas, todo eso uno las ve, es cierto, o sea, sí, sí existen, ¿no? Esas zarzas era muy común en la parte donde Moisés apacentaba a sus animalitos, que eran de su suegro, no eran de él. Ahí hay un principio bien, bien interesante. Eh, Dice que vio una zarza arder. Era normal ver prenderse las zarzas por el calor del día, se prendía muy fácil. Pero ¿qué pasaba? Se consumía y ya esa hierbita se va con el fuego. Pero dice que vio una zarza arder y no se consumía la zarza. O sea, siempre estaba prendida. Le llamó la atención y se acercó. ¿Cómo se imaginan ustedes que dice que mandó Jehová serpientes ardientes? Pues yo me imagino una serpiente como la conocemos, me imagino, vamos a poner una cascabel, pero llena de fuego. No sé si eso exista, no sé si eso pase. Todo esto. ¿Qué es lo que mandó el Señor? Perdón. Y la palabra serpiente la hemos visto en partes anteriores, sobre el veneno, sobre esta parte es una criatura, pero la parte ardiente, la palabra hebrea es saraf, S-A-R-A-F, saraf, que quiere decir ardiendo, seraf o criatura, es una criatura, quiere decir serpiente ardiente, y viene que quiere decir serafín. No sé si sabían esta parte, pero la palabra hebrea saraf viene de la raíz de serafín. Por eso vienen los serafines, son unas criaturas que están de fuego. Y la raíz de saraf quiere decir en fuego, encender, asolar, consumir, destruir. Esa es la raíz. ¿Qué es lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando era mordido por estas serpientes ardientes? Morían. El objetivo era destruirnos. Si estamos hablando que la raíz es serafín, recuerdan ustedes que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, huestes celestiales. Sabemos que Satanás tiene su ejército y tiene también, les llamaría yo sus secuaces, tiene todas sus regiones y tiene niveles de maldad. ¿Qué quiere decir? Que serafines, ángeles cayeron con él. Dice que se trajo una tercera parte de todos los ángeles, los contaminó y es la parte que le ayuda a Satanás. ¿Qué es lo que atacaba al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que veían? Si su mundo, si lo que ellos veían, su día a día, era algo sobrenatural, eran las maravillas de Dios, ¿ustedes creen que nada más eran serpientes físicas? Eran estas bestias, eran estas criaturas de maldad que buscaban destruir, que buscaban la muerte. En nuestra vida actual, ¿qué es lo que quiere Satanás de nosotros? Satanás dice que viene a robar, a engañar y a destruir. ¿Qué es lo que él quiere en busca de nuestra alma? Que nos vayamos con él eternamente, a esa habitación eterna que va a ser el lago de fuego.
Eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos una muerte espiritual, que ya nos desanimemos, que ya no sigamos a Dios. Pero entonces Moisés oró al Padre y le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponlo en un madero. Bueno, no era madero, sino, ¿qué dijo Jesús? Así el Hijo del Hombre que descendió del cielo, como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. En el momento en que nosotros vamos a los pies de Jesús, en ese momento somos salvos, en ese momento somos sanados. ¿De qué? De esta muerte espiritual. Nuestra lucha es mental, nuestra lucha está en nuestra mente, a nivel de alma, no es contra carne y sangre, es una guerra interna en nuestra mente. Es como si nosotros no apartamos los ojos de Jesús, en ese momento Jesús nos va a dar la victoria, porque vamos a recurrir a Él en nuestra debilidad. Y este principio, ¿dónde más está? Déjenme ver cómo voy en tiempo. Vamos bien. Este principio de estos animales, perdón, déjenme, voy a Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, 21 y 22. Antes de donde dice que mandó, Deuteronomio 7, 21 y 22, esto lo leímos el domingo pasado. Porque le dice Moisés al pueblo, en el versículo 21, Deuteronomio 7, 21, dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Aquí está hablando cuando dice que les va a dar la tierra prometida y que está ocupada por ciertas naciones, está ocupada por ciertos reyes, está ocupada por ciertos gigantes. Dice, mas ve tú y no desmayes, ¿no? Porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Dónde estaba Jehová? ¿Dónde estaba Dios? En medio del tabernáculo, en el lugar santísimo. Ahí es donde estaba, ahí en medio de ellos. Dice Jesús, donde dos o más estén invocando mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Qué es? Jesús está en medio de nuestro corazón. Dice, no desmayes. Dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Estas fieras son las que estamos hablando. Estas serpientes ardientes, estas fieras de que hablábamos. ¿Se acuerdan de Pablo cuando dijo que él luchó contra fieras? Está en Corintios, 1 Corintios 15, 31. 1 Corintios 15, 31. Aquí Pablo está hablando que luchó contra fieras. Dice en el 30, desde el 30 dice 1 Corintios 15, 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, en todo momento estamos peligrando, está diciendo Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aquí está hablando sobre el tema estaba enfrente de personas que no creían, los saduceos, estaba enfrente de ellos que no creían en la resurrección. Y los fariseos sí creían en la resurrección. Pablo nació en la corriente de los fariseos. Él fue instruido en los fariseos, creo que fue por Gamaliel. Entonces les estaba explicando, Pablo estaba hablando en frente de fariseos y en frente de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, siendo judíos no creían, cuando ya había muchos ejemplos de gente que había muerto y había recobrado la vida. Y entonces dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿a qué fieras se refiere Pablo? Osos, leones como David. También qué león y qué oso enfrentó David de chico, siendo pastor, que eran las ovejas de su padre, igual que Moisés, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a este principio de cómo es que poco a poco el Señor va a ir sacando a esas naciones de nuestra tierra. Esa parte de Canaán, esa tierra prometida,
ese reino que es prometido para nosotros. Aquí lo que está hablando, donde va a sacar poco a poco a esas naciones, está hablando de nuestro corazón. Estamos hablando que en Canaán había muchas naciones que representan a nuestra carne, representan homicidios. Había naciones que se dedicaban a matar, a robar, idolatraban a otros dioses. Todo eso es espiritual y todo eso tenemos dentro de nuestra carne, eso tenemos dentro de nuestro corazón, en nuestra tierra, en nuestro reino, ese orgullo. Dice Dios, los voy a sacar poco a poco para que las fieras no se te vayan contra ti de un jalón. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a tener peleas y luchas espirituales. Y dice, no vas a ser tentado más allá de lo cual no puedas soportar, poco a poco. Por eso te digo, no desmayes, no te desanimes. Clama el nombre de Jesús, clama su sangre. Dile, Señor Jesús, sálvame. Agarremos la enseñanza de Pedro. Hizo una oración rápida, Señor, sálvame. Sálvame de estas fieras que hay adentro. Bueno, ¿dónde están esas fieras adentro? Vámonos a Génesis otra vez. Al principio, Génesis creo que es 6. Creo que es Génesis 6. Sí, Génesis 6 y nos vamos a ir. Miren, desde el 13, Génesis 6:13. Aquí está hablando el Padre con Noé para el tema del arca. Recuerden, viene un juicio, viene a cubrir toda la tierra de agua. Viene el juicio de Dios, vienen los justos juicios de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, en el 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dentro del corazón hay un designio, hay un pensamiento, hay un deseo de continuo mal. Estaba perdida toda viviendo, pero también dentro de nosotros dice que en su corazón era continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros, ese hombre viejo? Y le dice en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. He decidido el fin de todo ser, porque hay demasiada maldad. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Vamos a pasarlo a nuestro corazón, a nuestra tierra. Todas esas naciones, los jebuseos, los cananeos, los eteos, todos ellos representan a la carne. Todos esos Goliat, ¿se acuerdan que Goliat era un gigante de Galat? Había 13 gigantes en la tierra de Canaán y tenía que luchar el pueblo de Israel. Ya habían llegado a la tierra prometida, pero también tenían que luchar. ¿Pero tenían que luchar en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Siempre si ponían por delante a Dios, si le preguntaban a Dios si iban a campaña de lucha y Dios les confirmaba, les daba la victoria. Pero aquella vez que iban por su orgullo, iban por su mover, ellos perdían. Jericó les dio una victoria y después si derrumbaron esos muros tan grandes y esa ciudad amurallada, después atacaron a otra ciudad que era insignificante y mandaron ciertas personas y perdieron, pero no consultaron a Dios. Si nosotros en esas naciones, eso que tenemos dentro de nuestro corazón, queremos combatirlos en nuestras fuerzas, créanme, vamos a batallar. Créanme, no es sencillo, porque si nosotros empezamos a obtener en base a nuestras fuerzas victorias espirituales, nadie nos va a bajar de ese ladrillito que nos vamos a subir y vamos a pensar que somos súper espirituales. Y ese orgullo va a estar por los altos, en el buen sentido, pues porque es espiritual, ¿no? Ven por mí, yo oro por ti, ándale. Si yo oro por ti, o con que escuches unas palabras mías, vas a ser bendecido por mí. Eso es un orgullo. Son prédicas que siguen y siguen y siguen porque somos hijos de un rey y merecemos todo y la planta de mi pie donde pise eso será gobernado. O sea, no es esa parte. Es esto que está diciendo. Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Es nuestro hombre viejo, está lleno de violencia adentro a causa de ellos y van a tener que salir.
Dice, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y en el 14 le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Ok, ¿qué está haciendo aquí Dios con Noé? Permítanme compartir pantalla. Um, le dice, hazte un arca de madera de gofer. Más o menos el arca era como rectangular, era algo así. Y dice que había niveles, que hazte niveles en esta parte. Aquí había 300 codos. Y dice que había niveles, hazte habitaciones. Una y dos. Este es una, este es dos y este es tres. Y dice que de madera de gofer. Curiosamente hemos visto en toda la palabra de Dios, cuando Dios nos habla sobre, ¿se acuerdan? El tabernáculo era construido, unos muebles eran construidos con madera, era de sitín. Esta madera era de un árbol en específico de aquella zona y les mostré algunas fotos de esos árboles. Es un árbol que lo ves y no te llama la atención, no se te hace bonito y es medio retorcido, pero la madera es muy, muy, muy sólida y es una madera que aguantaba cualquier bicho, cualquier polilla. Obviamente ahí no está hablando el Señor Jesucristo. Pero esta parte de esta madera de gofer es en la única, esto por favor y chequenlo, vean concordancias, vean diccionarios, vean esta parte donde dice gofer. Nunca más en toda la Biblia se vuelve a nombrar este tipo de madera. O sea, ¿qué tipo de madera es? No se sabe. Los estudiosos no saben qué madera es porque es la única vez que se menciona que se hace el arca de esta manera. ¿Qué está mostrando Dios aquí? Solamente un sacrificio por única vez. Esa madera, ese madero, está hablando de ese madero donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Es la que nos va a salvar. Eso es lo donde pagó nuestra salvación, donde derramó la sangre para expiación de nuestros pecados. Ese gofer, esa madera de gofer, ese madero, se está refiriendo a ese madero donde Jesús fue puesto. Y nunca más va a haber ya otro más sacrificio. Ya no hay sacrificios de animales, ya no hay otro sacrificio. Es uno y ya. Es para nuestra salvación. Son estos principios espirituales. Luego dice que harás aposentos en el arca, 1, 2 y 3. Dice, calefatearás. Calefatearás. Con brea. La palabra calefatearás la palabra es cofer. Y brea es cafar. Es casi lo mismo, es el mismo principio, son raíces. ¿Y cofer qué quiere decir? Quiere decir cubierta, betún. Hay en unas, creo que en la versión 909 dice betún. Dice, ay, ¿qué me falta la I? Como usado para pintar. Es el betún. Planta de aleña. ¿Recuerdan qué era la leña? La leña es como usado para teñir. Y brea, cafar,
quiere decir cubrir. En lugar de brea hay unas traducciones que dice betún. Pero ¿saben qué quiere decir kafar? Expiar. O condonar. Cancelar. Pacto. Perdonar. Purificar. Reconciliar. Creo que ya saben para dónde voy. Y hay una palabra que me gusta mucho. Satisfacción. ¿Qué es lo que tenía que hacer Noé? Por dentro, dice que la cabeza es por brea, por dentro y por fuera. Voy a hacer esta parte por dentro. Tenía que cubrirla toda. Y por fuera. ¿Por qué usé el rojo? ¿De qué servía esta brea? Por fuera, ¿para qué era esta brea? Obviamente para que no se metiera el agua, ¿no? Si lo vemos en el sentido natural, era para que, obviamente, esta arca iba a flotar con el agua, pero también si se metía el agua se podía hundir. Entonces, esta brea lo cubría por fuera para que pudiera flotar. ¿Qué principio hay aquí? Les acuerdo que les decía, el Padre mandó su justo juicio, mandó el diluvio y se abrieron las fuentes de los abismos, brotó agua del, del interior de la tierra, brotaron aguas y llovió como nunca había llovido. Lo que había antes era como un vapor de agua, era la forma de que era la vida en ese entonces, era un vapor de agua. Nunca había llovido, no conocían la lluvia, por eso lo tiraban de a loco a Noé. Esta brea era para protegerlo de cuáles, de los justos juicios de Dios al arca. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros clamamos a Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador y lo reconocemos como nuestro Redentor, como aquel que nos limpia esos pecados? ¿De qué nos hace salvos? ¿De qué nos perdona? ¿Qué es lo que nos condona? ¿Qué es lo que cancela? Esa deuda que tenemos, esa muerte eterna, ese juicio justo de Dios que va a venir, porque va a haber gente juzgada y va a ir al Seol, va a ir al lago de fuego. De eso somos cubiertos por fuera. De eso es la expiación. Expiar es cubrir. Acuérdense, en el tabernáculo de Moisés, el sumo sacerdote una vez al año expiaba. Esa sangre iba y se metía al lugar santísimo y cubría la tapa, el propiciatorio del arca. ¿Qué es? Que lo que pasa es que Dios, el Padre, cuando nosotros clamamos la sangre de Jesús en nosotros, por eso es tan importante ir diario y clamar la sangre de Jesús en nosotros. ¿Para qué? Para que el Padre vea la sangre de su Hijo que clama por nosotros y clama mejor que la sangre de Abel. Eso es, nos cubre y nos protege de los justos juicios de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué decía que tenía que ver brea interna? Si ya, pues con que no se hundiera el arca por fuera, si no se hundía, pues ya estaba bien. ¿Por qué tenía que haber sangre? Bueno, ¿por qué tenía que haber brea internamente? ¿Por qué tiene que clamar? ¿Por qué nosotros debemos de clamar la sangre internamente en nuestro hombre viejo? ¿Qué es lo que metió Noé en esa arca? Metió animales, metió fieras, metió animales de presa y había animalitos que eran, ¿cómo se les llama? Ay, esto de no tener contacto con ustedes,
Ustedes luego me llegan con las palabras. Eran animalitos de casa. Domésticos. Imagínense qué hubiera pasado allá adentro con todos esos animales, con todas esas fieras. ¿Qué es lo que cambió la naturaleza de esas fieras? ¿Qué es lo que hizo que estuvieran, me imagino, en un ámbito como manso, como si fueran unas fieras, pero son domesticadas? Imagínense un león aquí dentro de mi cuarto, acariciándolo como un bello perrito. ¿Qué es lo que hace esa brea? ¿Qué es lo que hace ese cafar? ¿Qué es lo que hace ese betún? ¿Qué es lo que hace ese pacto? ¿Qué se hace eso de cancelar la deuda? Pero ¿qué hace por dentro? Empieza a transformar nuestra naturaleza. La naturaleza de esas fieras que entraron en el arca fue transformada. Eso es lo que hace la sangre de Jesús en nosotros. ¿Por qué es tan importante aprender cómo es Jesús? ¿Por qué es tan importante aprender en su palabra? ¿Por qué es tan importante ver estos principios en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no habíamos leído a Noé y que le habían puesto brea? Pues sí, brea, pues para que no se hunda el arca. Ah, madera de gofer, pues sí, X árbol o X madera. No, una sola madera. Es único, es una esencia, es una característica. Nombre quiere decir naturaleza, carácter, fuerza. Eso es lo que debemos de ir adquiriendo poco a poco nosotros, conforme vamos pidiéndole a Jesús, sálvame, sálvame, Señor. Voy a dejarlo aquí, voy a dejarlo hasta esta parte. Espero espero que esta parte nos haya ayudado, que cómo es que nuestra voluntad, que tenemos al hombre viejo y al hombre nuevo, nuestra voluntad, cómo va siendo transformada. Dicen, si el hombre nuevo es un corderito y el hombre viejo es un lobo, va a haber una pelea interna siempre ahí. Y si el lobo lo sigues alimentando y lo fortaleces, va a terminar acabándose ese corderito. Recuerden a David cuando decía, yo he peleado contra leones y contra osos. Dice, y cuando el león he quitado a las ovejas de mi padre, las he quitado, a los corderos los he quitado de las mandíbulas del león. ¿Quién es el león rugiente que anda viendo cómo devorarnos? Es el diablo. Pensemos espiritualmente. No estamos hablando que va a venir literalmente y va a agarrar una oveja, pues yo ni ovejas tengo, o sea, ¿qué es ese Cristo, el Cordero de Dios, ese alimento que tenemos diario? En el momento en que nosotros leemos la palabra y nos alimentamos de Jesús, es algo que está aquí en la mente, es algo que tú aprendes, pero entra y dice que, ¿por qué eran los animales estos, los animales no impíos, que es el contrario? Los animales puros. Animales puros. ¿Qué característica tenían? Que tenían la patita hendida, y rumeaban. Recuerden que el puerco, él tiene la patita hendida, pero no rumea. Es un animal impuro. Bueno, ahí hay muchos principios espirituales. ¿Qué es lo que hacían? Rumeaban, se alimentaban, trabajaban un estómago y después volvía a su boca. Bueno, lo hacen los animales y vuelven a masticarlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros con la palabra de Dios? Debemos de rumiarla. Debemos estar siempre meditando en ella, estar pensando en ella. Pero ¿cómo voy a alimentarme? O sea, ¿cómo voy a rumiar de algo que no ha entrado a mi boca? Entonces, cuando entra a mi boca, se baja un estómago, sube, la estoy pensando, viene el diablo y agarra a ese cordero, ese pedazo de Jesús que nosotros tenemos, que nos estamos alimentando. Y por eso David dice, yo quité de las fauces del león, se los quité, lo arrebataba, le quitaba las fauces, ¿de qué? De ese Jesús que quiero ser mío,
¿Qué viene a hacer el diablo? Viene a engañar, viene a timarnos, a quitarnos esa palabra, a meternos dudas en nuestra mente. Esa guerra que hay interna, ¿será cierto? Decía Dianita, hay que orar con fe, hay que creerle a fe, hay que creerle a Dios con fe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros oramos y no creemos en Dios? Son palabras, dicen que ¿cómo decimos aquí en México? De dientes para afuera, ¿no? O dicen del diente al labio, también en otras partes dicen así. ¿Cuándo va a ser tuyo ese cordero? ¿Cuándo viene el león rugiente a quitarte ese cordero, a quitarte ese pedazo de palabra que te estás alimentando de Dios? Ahí es donde David aprendió ese principio. Iba y derrotaba eso, nosotros somos luchas espirituales. ¿Qué viene a ser? Alimentémonos de Jesús. Probemos a Jesús, tomemos de sus aguas, tomemos de sus sangres, echemos mano de su sangre. Ese precio que Él pagó por ti y por mí, echemos mano. Ya nos salvó de la muerte eterna y gracias a Dios no hay palabras para agradecer eso. Ya me salvó. Pero, ¿qué falta? Hay guerra interna. Jesús, sálvame de este hombre viejo. Sálvame porque no te quiero ofender. Sálvame porque no quiero regresar a mi vida pasada. Jesús, sálvame. Esa es la oración que debemos de hacer. Arrebatar ese pedazo de palabra, ese pan que nos da Jesús, esa semilla que llega a tierra buena, hay que cuidarla. ¿Cómo? Necesita agua esa semilla. Tus lágrimas es el agua. Dice que el Padre junta nuestras lágrimas en una redoma. Vamos a ver allá arriba para qué son esas lágrimas. ¿Cuáles son las que juntó el Padre? ¿Cuáles lágrimas no junta el Padre? Esa es otra historia. ¿Cuáles lágrimas son de cuáles? Hay unas lágrimas que están en el ámbito de Jesús y hay otras lágrimas que están en el ámbito del Padre. Y hay otras que están en el ámbito del berrinche. Esas todas las conocemos. ¿Qué les parece si terminamos por hoy aquí y el próximo domingo vamos a seguir con este excelente tema que es la voluntad? ¿Se acuerdan que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable? ¿Se acuerdan? Vamos a ver ese aspecto de bueno, perfecto y agradable. Vamos a ver cómo es la voluntad del Padre. Sabemos que es buena, perfecta y agradable, pero ¿qué más sabemos de eso? Ahí está en su palabra. Eso vamos a ir investigando. Poco a poquito vamos a ir adentrándonos en su hermosa palabra, en sus ríos de vida. Bueno, pues terminamos y cerramos con una oración.